Rafael Esquivel. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Buenas tardes, Raúl, a vos de tu radio escucha. Estamos acá con Liz Acosta, doctor, y queríamos saber, hoy la Corte Suprema de Justicia, la Sala Penal, rechazó un habeas corpus a favor de tu defendido y queríamos saber específicamente en qué se diferencian los argumentos entre el primero que fue rechazado el 29 de junio y este, doctor. En realidad no existe, por lo que yo he visto recién más o menos, para mí no existe ningún argumento diferente. ¿Por qué? Porque dicen que la Constitución no prevé que uno cuando sea electo senador automáticamente debe quedar en libertad. Es lo que básicamente dice. Y además dice que su privación de libertad no es ilegítima, sino se trata de una medida cautelar y está en un juicio, ¿verdad? Entonces, y que nuevamente la Corte Suprema de Justicia nuevamente omitió tener en cuenta el artículo 14 de la Constitución Nacional. Si bien es cierto, la Constitución Nacional es la ley general, la ley madre, ¿verdad? Y los reglamentos son lo que en forma así bien detallada te dice qué es lo que uno tiene que hacer. En este caso, el hecho de que el artículo 191 diga que ningún senador o el diputado electo, ¿verdad?, puede ser privado de su libertad. No dice luego ser privado de su libertad, dice no puede ser detenido, dice, ¿verdad? Entonces, si ahí no dice, por ejemplo, como dice la Corte, que ahí no dice taxativamente que una vez que él es electo, aunque esté privado de su libertad, debe recuperar su libertad, no es menos cierto que el artículo 14 de la Constitución Nacional justamente se puede aplicar, permite la aplicación y dice en forma irretroactiva de la ley, cuando beneficia al encausado o al condenado. Sí, entonces, dice, ninguna ley tendrá efecto retroactivo salvo que sea más favorable al encausado o al condenado. Eso dice el 14 de la Constitución. Bueno, entonces, si el 191 prohíbe la detención siquiera de un senador el día de su elección, por la aplicación del artículo 14 de la Constitución Nacional, significa que ese artículo puede ser aplicado a la situación anterior de Rafael Esquivel. Si no puede ser ni siquiera detenido, menos puede estar privado de su libertad. Justamente el habeas corpus no solamente debe estudiar, creo que en el artículo 18 de la ley reglamentaria 1500/99, no solamente debe estudiar si existe una orden judicial dictada de prisión en este caso, sino también tiene que estudiar si esa prisión, si esa ley o esa resolución es ilegal o no. Y para nosotros, desde el momento en que él fue electo senador, ¿verdad?, y en aplicación del artículo 14, hoy día su privación de libertad ya es ilegítima. Ya. Y eso no estudió la Corte. Y el planteamiento que ustedes hicieron ahora fue entonces basado en el artículo 14, lo que no habían hecho en el primero. Lo que quiero saber es el argumento de ustedes. ¿Cuál es? Bueno, ¿Qué era lo diferente al primero nomás, doctor? La diferencia es lo siguiente. Uh-huh. En el primer habeas corpus hemos planteado el permiso pertinente para que Rafael Esquivel salga en libertad, se le traslade hasta el Congreso, la sede del Congreso, a los efectos que le pueda jurar y posteriormente volver a su lugar de reclusión, ¿verdad? En el segundo habeas corpus se planteó ya en la libertad, ¿verdad?, usando los mismos argumentos, artículos 14, 17 de la Constitución Nacional, 2 y 3 también, ¿verdad? Pero con un nuevo elemento. El primero era para poder comparecer a la convocatoria de fecha 30 de junio a los efectos de su juramento. Como eso se le rechazó, él no pudo comparecer, entonces nosotros esta vez que hemos pedido, eso ya no hay caso, pero sin embargo él tiene un plazo de 45 días conforme al artículo 7 y 8 del reglamento interno del Senado para que él pueda comparecer ante el Senado y jurar. Entonces son dos
situaciones diferentes, ¿verdad? Entiendo. Jurídicamente hablando. Entonces, por esa razón. Pero en la Corte, nuevamente, no estudió el fondo de la cuestión, solamente dice, sí, su privación de libertad se ajusta a derecho porque fue ordenado por un juez. Existe una sentencia. O sea, eso es muy someramente, no estudió el fondo de la cuestión. Entiendo. ¿Y qué va a hacer ahora, doctor, con respecto al tema? Porque ya son 2 habeas corpus rechazados y evidentemente que los magistrados no te van a dar si la Corte confirmó esto. Difícil. Bueno, hay una cuestión. Las medidas cautelares, como su nombre lo dice, son medidas cautelares provisorias que debe estar sujeta a las resultas del juicio, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos plantear una revisión ante la instancia, en primera instancia, ya sea tribunal de sentencia o juzgado primera instancia, juzgado penal de garantía, ¿verdad? Agregando, ¿verdad? Demostrando que no existe, primero, peligro de fuga y tampoco de obstrucción. Entonces, en eso nos estaríamos abocando. Tampoco hay que olvidar que Rafael Esquivel, si fue procesado, ¿te imaginas? En 50 procesos tuvo, en ninguno estuvo en rebeldía, siempre se sometió al proceso. 44 fue sobreseído definitivamente, 3 absueltos de culpa y pena, ha demostrado suficiente con creces, sin que antes sea senador, se sometió a los mandatos de la justicia. Entonces, hoy día, por el hecho de que él sea senador, decir que existe peligro de fuga o no existe seguridad en su traslado, como dijo un magistrado, ¿verdad? Entonces eso es un argumento totalmente falaz. Doctor, entonces eso que hubo realmente, o sea, yo creí que era una exageración, pero son 50 procesos, entonces el que estuvo, que tiene Rafael Esquivel. ¿En serio? Bueno, vamos a suponer, ¿verdad? Raúl Ramírez tuvo 50 procesos. 44 procesos fue sobreseído definitivamente. 3 procesos absueltos de culpa y pena en juicio oral y público. Le sobran 3 procesos, ¿verdad? Algo no está funcionando, ¿verdad? Por esa razón te procesaron tantas veces, al final te dicen, si yo soy inocente, no tengo prueba para sostener mi acusación. ¿Quién falla ahí? ¿Rafael Esquivel, que fue procesado injustamente, o la justicia paraguaya? En 44 entonces fue sobreseído. Sí, definitivamente. Y el 3, yo mismo, uno fue en el año 2020, otro creo que fue en el 2021, otro en el 2022. Yo le saqué absuelto de culpa y pena, porque justamente el Ministerio Público no pudo sostener su acusación. Y por suerte, los tribunales que nos tocó tenían, disculpame la expresión, tenían huevos para poder dictar absolución a pesar de la presión mediática que apareció ahora, porque de hecho él fue electo senador. Entiendo, doctor. ¿Cómo está, doctor? Liz Acosta le saluda. Con relación... Liz, muy bien, gracias a Dios, te escucho. Qué gusto, doctor. Con relación a este juicio que estaba realizándose, ¿cómo sigue eso? Bueno, ese juicio va a continuar. Mañana tenemos que constituirnos en el lugar donde ocurrieron los supuestos hechos, ¿verdad? Vamos bien. Yo había presentado ahí 2 excepciones de inconstitucionalidad que tengo que desistir, ¿verdad? Porque ya no tiene razón de ser con esa excepción, porque evidentemente Rafael Esquivel va a tener que ser absuelto. Si el mismo fiscal ya reconoció que no puede sostener, o sea que Rafael Esquivel dice que no es el autor de robo ni de coacción y pide que el tribunal haga uso de sus facultades previstas en el artículo 400 del Código Procesal Penal, a los efectos de que se le advierta a él que puede variar la calificación de autor a instigador. O sea, te puedo enviar inclusive el video que me pasaron lo que habló el fiscal. Sí, sería genial. Es decir que estamos yendo para una absolución nuevamente. Y él continúa con esta medida que había anunciado hace unos días de huelga de hambre por el caso de Payo Cubas, lo que había dicho, doctor. En realidad, él no es que por lo que dice Payo Cuba, él hace
¿cómo se llama? Huelga de hambre y de agua. No, seguramente una de las causales, uno de los motivos sería eso, pero más bien el motivo principal es la violación de sus derechos constitucionales de haber sido electo y no permitirle jurar, a pesar de que él no tiene ni una sentencia, ni siquiera firme ejecutorial, no tiene ni una sentencia de condena en su contra. Están violando su libertad, él sigue privado de su libertad, razón por la cual no puede jurar como senador, a pesar de que él es inocente, según la Constitución Nacional, artículo 17. Ya. ¿Pero él continúa ahora todavía con esta medida, doctor? Sí, continúa, que a mí nadie me ha avisado todavía que él haya levantado esta medida. Doctor, ¿y no considera que es una especie de persecución? ¿Cómo puede ser que 50 procesos? Realmente es No solo eso, Raúl. sorprendente, doctor. Mira, yo del 2020 soy su abogado y asistí a 3 juicios orales. Esos juicios orales se iniciaron, por ejemplo, en el 2019, ¿verdad? Sí. Y culminaron en el 2022, o sea, casi 4 años después. Él tiene proceso del año pasado, de agosto del año pasado, que ya está en juicio oral y se suspendió varias veces. O sea, en menos de un año ya por poco no culmina su juicio. O sea, no sé cómo te explico. Justo que el senador, de repente se apuraron todo, ¿verdad? Y evidentemente eso es una persecución. ¿Por qué? Yo me encanta que la justicia avance, sea rápido y no sea lenta. Pero la experiencia y la estadística nos dice que todos los juicios se hacen 3, 4 años después, ¿verdad? Sin embargo, justo el electo senador, en este año, en abril, mayo, pues ya se le va a juicio oral una casa de esta, y en mayo ya le están fijando juicio oral. O sea, es algo llamativo. ¿Por qué la celeridad de repente en relación a Rafael Esquivel, sus casos, verdad? Ya. Es evidentemente una persecución. Su otra causa, que apareció el 17 de abril de este año, sobre supuesto hecho de abuso de hace 4 años que ocurrió. Es muy llamativo que justamente 15 días antes de las elecciones generales, el 30 de abril, aparezca ese caso y todo el mundo le da manija, ¿verdad? Y entiendo, la prensa le da manija porque es información, no es culpa de la prensa. Ya. Ese es el caso del supuesto abuso sexual, ¿verdad? Sí, el supuesto abuso sexual. Que incluso hizo que las organizaciones feministas de repente pidieran que él no jurara por ese motivo. Pero es una denuncia que se hizo recién 15 días antes de las elecciones, entonces yo creí que era mucho antes. No, 13 días antes de las elecciones. Pero un hecho supuesto que ocurrió hace 4 años. Fíjate, hay un tipo violador que tenía una condena, no sé, de 20 años, otro no sé, tantos años, 3 condenas tenía. El tipo salió. ¿Vos viste algunas instituciones o organizaciones feministas hacer manifestaciones en contra de ese? Ahora he visto que ese tipo fue nuevamente capturado en la Argentina. Pero ese tipo pues no es senador, ¿verdad? Y sí, realmente, doctor. Te agradezco muchísimo, doctor, tu tiempo. Muy amable. No, a la orden, cuando quieras. Bueno. Gracias, doctor. Hasta luego. Usted está escuchando PDS. Hablábamos con el abogado Eduardo Lescano. Liz, ¿qué me querés decir? Qué denso. Qué denso esto. Sí, esto no es persecución, no entiendo más que lo que es. Pues yo